Muy buenas tardes con todos, soy la doctora Natalie. Siguiendo con las exposiciones, el siguiente tema es el plan de emergencia y primeros auxilios. Primero tenemos que saber qué es un plan de emergencia. Según las normas legales, vamos a hablar sobre normas legales, según el marco legal, la ley número 28551, se va a hablar sobre la elaboración de los planes de contingencia. Según la norma técnica peruana 390-010-1, en el año 2004 se va a observar la señalización de la seguridad. Se va a ver los implementos, los colores, los símbolos, las formas y las dimensiones de las señales, cómo deben estar las señales de seguridad. En el apartado 1, en la parte 1, se van a encontrar las reglas para el diseño de estas señales de seguridad. Según la norma técnica peruana 350-043-1 del año 2011, se va a ver los extintores portátiles, cómo van a ser seleccionadas, cómo van a ser distribuidas, se van a hacer las inspecciones correspondientes, el mantenimiento, las recargas y las pruebas hidrostáticas. Según los conceptos, vamos a definir también algunos conceptos. ¿Qué es un plan de emergencia? Es un conjunto de procedimientos específicos que van a ser preestablecidos, operativos, destinados a una preparación, a una coordinación, a una alerta, a una respuesta ante un probable o una situación que va a ser ocasionado por un fenómeno natural o por la misma persona. ¿Qué es un simulacro? Es un conjunto de actos que se basan en una simulación ante una situación real, ya sea para poderla recrearlas y prever, o ya sea para poder prevenirlas y saber cómo vamos a actuar ante una emergencia. ¿Qué es una evacuación? Es un conjunto de acciones y procedimientos para establecer una distancia entre el fuente de riesgo y la persona amenazada, ¿no? Entonces, va a ser el desplazamiento a través de rutas seguras hacia un lugar de menos riesgo o un riesgo nulo. ¿Qué es un fuego? Es una reacción química entre un combustible y un comburente con desprendimiento de energía en forma de luz y calor, ¿no? ¿Cómo se va a producir el fuego? Tenemos tres elementos principales: el comburente, el oxígeno, el combustible y la reacción de la cadena. ¿Qué es un agente de extinción? Son los compuestos químicos que se van a aplicar sobre el fuego, ¿no? Va a provocar la extinción del incendio cuando se actúa sobre los componentes, ¿no? De estos elementos que ya lo hemos dicho. ¿Qué es qué es una carga? Es la cantidad de agentes de extensión, de un agente de extensión que va a ser en kilogramos o en litros, ¿no? Que va a contener un extintor. ¿Y qué es un extintor? Es un aparato que va a ser destinado a apagar el incendio de un tamaño limitado por medio de un agente de extinción de contenido en el mismo. ¿Cuáles son las características de un plan de emergencia? Debe ser escrito, debe ser aprobado, debe ser divulgado, debe tener una buena cobertura, ver las áreas físicas, las amenazas y los horarios, ¿no? Ver en qué horario ha sido ocasionado el accidente o la emergencia. Debe ser actualizado, es anualmente, debe tener registros de evidencia, debe ser adecuado el grupo de organización, ¿no? Y debe ser practicado y que sea permanente en el tiempo. ¿Cuáles son los beneficios de tener un plan de emergencia? Esta va a mejorar la capacidad de la respuesta y la reacción de la persona que va a dar los primeros auxilios. Va a disminuir la vulnerabilidad ante la emergencia contra las personas que van a estar entrenadas. Va a facilitar la comprensión de los conocimientos técnicos para poder utilizar los materiales. Va a motivar y proporcionar información, ¿no? A las personas que van a participar en estas actividades, y los ambientes laborales van a ser más tranquilos, más confiables, y va a haber menos pérdida de materiales, económicos y sobre todo de humanos. ¿Cuáles son los objetivos de un plan de emergencia? Va a establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios, ¿no? Todos los trabajadores que van a estar dentro de la empresa, tanto los empleadores, los trabajadores y algunas veces los visitantes, ¿no?
Va a generar que los trabajadores que tengamos confianza y va a motivar la participación hacia estas acciones, ¿no? De prevención. Va a identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, mitigación, previsión, preparación, recuperación y atención ante estos casos de desastres. Va a contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia. Ahora, hay tres elementos básicos del plan de emergencia. ¿Cuáles son? Tenemos la identificación de amenazas, que es el estudio identificado y calificado de los factores externos de la empresa, ¿no? Que van a condicionar que haya una emergencia para la empresa. ¿Qué son los análisis de vulnerabilidad? Es el estudio de identificación y califica los factores internos, ¿no? Los aspectos internos involucrados eh, y cuál es la capacidad de la empresa ante estas posibles emergencias. ¿Y qué son los inventarios de recursos? Son los informes que van a hacer van a identificar los elementos, los equipos, las herramientas que va a contar la empresa para poder prevenir y poder responder ante una emergencia. Ahora, el plan de evacuación y contingencia consiste en definir el procedimiento y las rutas de la evacuación, ¿no? Para que las personas tengan menos probabilidad o menos amenaza de tener algún accidente, menos riesgo, ¿no? Entonces va a ser el desplazamiento hacia un lugar seguro. En una situación de emergencia es necesario que todas las personas de la empresa, tanto los empleadores, los trabajadores y también los visitantes, deben conocer y deben actuar y saber por dónde salir, ¿no? Tener las salidas en caso de que haya un requerimiento, ¿no? La brigada de emergencias, bueno, la brigada de emergencia y los grupos de apoyo van a ser muy importantes para que puedan llevarse a cabo estas acciones operativas, ¿no? Porque van a coordinar las evaluaciones, van a realizar las labores iniciales de la atención de emergencia, y todo esto van a realizarlas antes de que llegue un organismo externo, como los bomberos, la Cruz Roja o la Defensa Civil, ¿no? La brigada de emergencia es un grupo de trabajadores organizados debidamente que van a estar capacitados, entrenados y van a actuar antes, durante y después de la emergencia. Estas personas van a ser denominadas brigadistas y van a desempeñar como promotores de áreas preventivas y van a actuar en casos de emergencia. La estructura de la brigada de emergencia van a estar conformada por tres grupos, ¿no? Tenemos la brigada de prevención y combate de incendios, que es un equipo formado por empleadores de la misma empresa, ¿no? Cuyo objetivo principal va a ser realizar las actividades preventivas y acciones de control de incendios, ¿no? Que pueden dar motivo de un evento, de una perturbador en una rutina diaria. La Brigada de Primeros Auxilios tiene la afinidad de atender y estabilizar a la víctima en el lugar del accidente, ¿no? Hasta antes de que sea trasladado a un centro de salud. Va a depender, la especialización de estas personas va a depender mucho del riesgo de la empresa que presenta. Y la Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate va a implementar, colocar y mantener un buen estado en la señalización de los lugares de trabajo, ¿no? También se van a incluir los extintores y los botiquines, o sea, tiene que haber un buen señalización. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder hacer un plan de emergencia? Tenemos 6 pasos. El primer paso es la conformación del equipo de trabajo, que consiste en formar un grupo de equipo de trabajo que van a ser los responsables de desarrollar el plan de emergencia, ¿no? Este equipo va a estar compuesto por diversos organismos, tanto internos como externos de la empresa, y van a estar involucrados en la atención de la emergencia. En el paso número 2 tenemos análisis de riesgo, que consiste en realizar el análisis de amenaza y vulnerabilidad presente en el contexto de la empresa, ¿ya? Y cómo la empresa también va a responder ante esta situación. Este análisis es la base para el desarrollo del plan de emergencia
y va a determinar cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas y cuáles son las vulnerabilidades y qué acciones se van a planificar para poder actuar ante una emergencia y cuáles son los recursos probables que vamos a necesitar. Como paso número 3 tenemos definición de metas y objetivos, ya que se va a proyectar como una serie de operaciones exitosas frente a una emergencia determinada, ¿no? Y se van a identificar acciones y recursos que van a ser necesarias y se van a definir en tres tipos. Tenemos las prioridades, se refiere a la orden de importancia asignadas a diferentes cursos de acciones. Tenemos las metas, que van a ser amplias y generales, ¿no? Que indican los métodos de cuáles son las prioridades que se deben alcanzar y los objetivos que pueden ser más específicas, son identificables y medibles durante la operación. Después tenemos el paso número 4, que es el desarrollo de plan, que consiste en la generación de los recursos y acciones que van a permitir que se maneje la emergencia de manera que sea efectiva para proteger la parte del medio ambiente, de los bienes y principalmente de las personas. El paso número 5, que es la preparación, revisión y aprobación del plan. Una vez que ya se haya identificado el riesgo, las amenazas, se hayan definido los objetivos y establecido las líneas de acciones, se va a desarrollar el marco operativo, ¿no? Orientado a la orientación de la emergencia. Y por último paso tenemos la implementación y mantenimiento del plan, que implica la capacitación, los ejercicios y algunas otras actividades para determinar si las metas, los objetivos, las decisiones y las acciones van a ser satisfactorias, ¿no? Y van a ser también satisfactorias ante esta respuesta. El equipo de trabajo debe establecer una revisión periódica y perennemente tiene que tener una actualización. Siempre tiene que actualizar el plan. Ahora, con respecto sobre los primeros auxilios. Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que se pueden brindar a la persona lesionada en el lugar del accidente, ¿ya? Es una evaluación primaria del grado de la lesión y es una intervención temporal, mientras que antes de que el lesionado sea transferido hacia el centro de salud. Ahora, ¿cuáles son las prioridades a quien nosotros tenemos que dar? ¿Cuáles son las lesiones principales que nosotros tenemos que brindarle atención? Porque puede tener un peligro de vida. Tenemos las hemorragias, tenemos la ausencia de los pulsos, la ausencia de la respiración, ¿no? De la frecuencia respiratoria, el envenenamiento en caso de los niños menores de 5 años, conmoción o shock. ¿Qué es lo que debo hacer ante estas situaciones? Primero tenemos que examinar el lesionado, revisar si tiene las funciones vitales, el pulso, si respira y cómo lo hace, si es por el conducto respiratorio o si solamente está respirando por la boca. Sí, también tenemos que ver si hay alguna obstrucción de las vías aéreas, de las secreciones, si hay una obstrucción por causa de un cuerpo extraño o tal vez de la lengua, ¿no? También observar si hay un sangrado, si tiene movimientos, convulsiones y entre otros, ¿no? Y principalmente si está consciente. Entonces, para ver la medición de la conciencia tenemos que interrogarnos, ¿no? Sobre las molestias que pueda presentar la persona lesionada. Ahora, este es el tiempo de vida del cerebro. Tenemos que si no llega la oxigenación, o sea, no podemos respirar y no llega la oxigenación al cerebro, tenemos que dentro de 0 a 1 va a haber una irritabilidad miocárdica, ¿no? Entre 0 a 4 minutos va a haber un daño cerebral poco probable. Entre 5 y 6 minutos, un posible daño cerebral. Entre 7 a 10 minutos, un daño cerebral muy probable y más de 10 minutos, un daño cerebral irreversible. O sea, en este periodo se encuentran las personas que ingresan en coma, ¿no? Cuando no llega la oxigenación o simplemente es algo fatal, ¿no? A la muerte. Ahora, el resucitador cardiorrespiratorio
tenemos que saber que el paro cardiorrespiratorio es un paro cardíaco, es una interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, ¿no? De la respiración y la circulación espontánea. Se va a diagnosticar mediante las preguntas, o sea, la medición de la conciencia, el pulso y la frecuencia respiratoria. El RCP es el conjunto de las maniobras para revertir esta situación, ¿no? Con el objetivo fundamental de recuperar las funciones cerebrales completas, o sea, principalmente las funciones cerebrales. ¿Cuáles son los objetivos de la reanimación? Mantener la perfunción del cerebro hasta que restablezca la función cardiovascular y lograr que el paciente recupere sus funciones neurológicas, ¿no? Y bueno, después llega la desfibrilación precoz, es fundamental debido a que la mayoría de los paros cardíacos en las personas adultas es por causas secundarias, que serían las arritmias ventriculares. Por ejemplo, tenemos acá dos cadenas de supervivencia, tenemos las intrahospitalarias y las extrahospitalarias. Las personas que van a estar con nosotros, el personal de Soma, ¿no? Que van a estar entrenados para atender a una situación de primeros auxilios, el RCP, es el extra hospitalario, que va a ser el reconocimiento y la activación del sistema de respuesta de emergencias. Luego vamos a hacer las comprensiones torácicas, vamos a solicitar el desfibrilador rápido, luego va a ser trasladado mediante la ambulancia hacia un nosocomio, ¿no? Para que puedan recibir la atención inmediata. Ya, ahora, ¿cuáles son los pasos para el RCP? Tenemos garantizar la seguridad como paso número uno. Hay que asegurarnos de que en el lugar donde la persona esté, la persona lesionada o la víctima se encuentre, debe ser un lugar que no sea peligroso, ¿no? Luego vamos a comprobar si la paciente o el paciente está consciente. Hay que preguntar en voz alta, ¿se encuentra bien? Si se encuentra bien, hay que sacudir la parte de los hombros de arriba hacia abajo para poder, siempre se hace de arriba hacia abajo porque puede hacer de que tengamos una fractura de clavícula ósea, entonces para no lesionar más, entonces tenemos que hacer de arriba hacia abajo, ¿no? Hay que sacudirlo suavemente. Después de eso, si no hay una respuesta, entonces hay que pedir ayuda, ¿no? Hay que solicitar ayuda. Una voz de alarma, tenemos que decir que la persona no responde, no abre los ojos, no habla, ni se mueve. Como paso número 4, tenemos, hay que abrir las vías aéreas, hay que colocarnos, si el paciente está en decúbito mirando hacia arriba, entonces nosotros tenemos que estar hacia el lado derecho del paciente, agacharnos, con la mano izquierda llevarlo hacia la frente y con la mano derecha, el primero y el segundo dedo, subir el mentón, ¿no? Para que el oxígeno ingrese en forma recta, ¿ya? Como paso número 5, hay que comprobar si hay una respiración normal. Acá se ve la técnica de ver, oír, sentir y ver. Esto solamente se va a dar en 10 segundos. Ya, ver si hay un movimiento de pecho, de tórax, o sea, si hay una hiperflexión, ¿no? Hay expande el tórax, ¿no? Ver, oír, hay que acercarnos hacia la boca de la persona y tratar de escuchar si hay un ruido respiratorio y sentir si hay un aire en sus mejillas. Si es que si es que usted hace estas maniobras o esta técnica y solamente figura uno o ni uno o no está, o se encuentra en duda, entonces hay que tomar como si la persona no está respirando. ¿Ya? Después, en el paso número 6 tenemos llamar al 106. Hay que indicar si la persona está consciente o y no responde, si su respiración es normal o es ausente. Si está solo, primero tenemos que hacer la llamada al 106. Tenemos que abandonar a la víctima para poder hacer la llamada, ¿ya? Y luego vamos a iniciar las comprensiones torácicas.
si estoy acompañado de un compañero, tengo un acompañante, entonces hay que empezar el RCP mientras que el compañero va llamando al 106 y va a solicitar mediante la llamada, va a solicitar que traiga un desfibrilador. En la llamada del 106 hay que indicar el nombre, el lugar del accidente, si hay una víctima con paro cardiorrespiratorio y que vamos a iniciar la maniobra del RCP. Como paso número 7 tenemos que iniciar las compresiones torácicas, ¿no? Nosotros nos vamos a arrodillar bueno, en la parte lateral derecha del paciente o a la izquierda. Va a colocar una mano sobre la otra, la primera mano, ¿no? Encima del pecho, entre la línea intermamilar, ¿no? En el tórax, y van a empezar a hacer las compresiones a un ritmo de 100 compresiones por minuto con una profundidad de 5 segundos, ¿ya? Como paso número 8, vamos a dar las dos respiraciones. Van a abrir las vías aéreas, ¿no? Como ya hemos hablado, la mano de izquierda en la frente y el primer y segundo dedo en la parte del mentón. Y vamos a colocar nuestra boca hacia la boca de la persona, de la víctima. Vamos a sellar los labios con sus labios y vamos a insuflar el aire durante un segundo y ver que el tórax se expanda, ¿no? Y separar la boca de la víctima, dejar que el pecho baje, coger aire otra vez y volver a insuflar, ¿no? O volver a hacer 2 veces. Entonces, hay que alternar 30 compresiones por 2 respiraciones. Si no puedo hacer la respiración, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, solamente se hacía las compresiones torácicas. Y si es posible, o si yo y estoy con mi compañero y mi compañero sabe hacer la reanimación, entonces vamos a intercambiar, ¿no? Hace 5 compresiones, 5 ciclos de 30 compresiones por 2 respiraciones, ¿no? Y luego mi otro compañero 5 ciclos de 30 compresiones por 2 respiraciones. Como paso número 6 es la descarga, ya cuando traen el desfibrilador, ¿no? La persona autorizada, que es el personal de salud, va a ascenderlo y realizarlo de inmediato, ¿no? Y como último paso, bueno, si todo se ha realizado se ha hecho todas las técnicas bien, entonces la persona accidentada va a ser trasladada hacia un centro de salud, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar sobre el atragantamiento. El atragantamiento es una obstrucción mecánica de flujo de aire ambiental hacia los pulmones. La entrada del cuerpo extraño en las vías respiratorias puede llegar a dar una situación extrema de gravedad, poniendo en peligro a la persona afectada, ¿no? Puede haber un atragantamiento por una obstrucción total o una obstrucción parcial. Entonces, cuando hay una obstrucción de las vías respiratorias, va a impedir de que la sangre llegue hacia el cerebro. Entonces, va a haber y esta no va a alimentar hacia los tejidos y puede llegar a que haya una muerte. Entonces, según la clasificación, tenemos a la total y la parcial. Tanto la total se puede dar la señal universal, que es el ahogamiento, ¿no? Se va a tocar el cuello, mientras que la parcial no siempre. En una total puede no haber tos, mientras que en una parcial sí. El habla también puede no presentarse, mientras que en una parcial sí. Y total, no va a respirar y en una parcial sí. El riesgo va a ser mayor en la total y en una parcial es poco frecuente, ¿no? En una obstrucción parcial hay que dejar que la persona tose, hay que dejar que la persona tose, ¿no? Que tose, que tose, que tose hasta que el cuerpo extraño sea eliminado. Observar que la persona siga tosiendo hasta que el cuerpo sea eliminado y no golpear nunca la espalda, porque esta obstrucción puede ser de que descienda más y a menor calibre va a haber una obstrucción ya total, ¿no? En una obstrucción total se debe de realizar una maniobra de Heimlich, también llamado como una compresión abdominal. La maniobra de Heimlich busca empujar el cuerpo extraño hacia la salida, que hay una expulsión del cuerpo extraño, ¿no? Hacia la parte externa del cuerpo.
para que pueda llegar la oxigenación hacia los pulmones. Esto se consigue efectuando una compresión en la boca del estómago, que así lo llaman, ya en la parte del músculo del diafragma, y esto va a empezar a ser una compresión hacia arriba, ¿no? Esta es la maniobra de Heimlich, como hemos dicho, colocar un puño por encima del ombligo, hacer la compresión y hacerlo una opresión, un puño en el abdomen de la persona, en la víctima, y llevarlo hacia arriba para que el cuerpo extraño sea extraído. Si una persona está consciente, bueno, se le va a hacer la maniobra de Heimlich, el decúbito, parado, y si una persona está inconsciente, se va a hacer ya echado, pues, ¿no? En el caso de las embarazadas, no se hace la compresión torácica por encima del ombligo, sino por el fondo del útero, o sea, donde va a empezar la gestación, ¿no? Es ahí donde se hace. Y si yo estoy sola, entonces tengo que apoyarme con una mesa, ¿no? Para poder hacer la obstrucción. Ahora, la hemorragia. La hemorragia es la salida de la sangre hacia afuera, ¿no? Va a ser un rompimiento de los vasos sanguíneos por una vena o una arteria. Puede ser salida de la sangre hacia el exterior del cuerpo, una hemorragia externa, pero también puede haber una hemorragia interna cuando la sangre no sale y se queda dentro de la cavidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una compresión directa, ¿no? Con gasas limpias, colocar encima donde está la discontinuidad o el rompimiento del vaso y hacer una compresión de 10 minutos aproximadamente. Otra acción, también podemos colocar otra gasa encima de esa compresión, ¿no? Y hacerle un torniquete para que no haya una hemorragia, ¿no? Ese es un vendaje de comprensión. Ahora, en el caso de las hemorragias nasales, cuando hagamos una hemorragia nasal, solamente lo que tenemos que hacer es obstruir, presionar las fosas nasales y colocar la cabeza hacia abajo, porque si colocamos así, se pueden atragantar, ¿no? Puede tal vez haber un edema. ¿Qué hacer si tenemos una herida pequeña sin sangrado activo? Entonces solamente un lavado con abundante líquido y una compresión directa y un vendaje, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una persona o una víctima de un cuerpo extraño enclavado, ¿no? Clavado. Nunca debemos de retirar el objeto clavado. Hay que cubrir con gases estériles por los lados de la lesión y no debemos de dar de beber ni tampoco de tomar ni de comer, ¿no? Si tenemos un golpe en los ojos, solamente tenemos que hacer uso del medio físico, como es el hielo, ¿no? En la zona afectada por 5 minutos. Ahora hablaremos sobre las fracturas, el esguince y las luxaciones. Tenemos los tipos de fracturas, tenemos una fractura abierta, donde sí visualizamos lo que es el hueso, la parte ósea, y una fractura simple, donde no vamos a visualizar el hueso, pero sí puede haber una deformidad del miembro, ¿no? Ahora tenemos la fractura. La fractura va a ser ocasionada por un mecanismo de una hiperflexión, una torsión de cualquier miembro. Va a haber un dolor e inflamación, un hinchazón, va a haber una deformidad evidente, no va a poder deambular, no va a poder pisar, va a haber un hematoma, moretones y algunas veces crujido. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a evitar una movilización, ¿no? Tenemos que inmovilizar la parte lesionada. No hay que tratar de acomodar el hueso, hay que quitar toda la ropa y los elementos que van a ajustar en esta zona. Hay que, si es que hay algún tipo de hemorragia, hacer una comprensión directa. Hay que inmovilizar la fractura, ¿no? En la posición que se encuentre para evitar que haya mayor dolor y traslado a un centro de salud. El esguince. El esguince puede haber una rotura total o parcial de los ligamentos articulares, ¿no? Esto va a ocurrir porque hay movimientos rápidos en sentido contrario y puede ocurrir en cualquier articulación, pero casi siempre, sobre todo para nosotros, lo más frecuente es en el tobillo.
¿Cuál es el tratamiento? Evitar que la zona cargue peso, o sea, también la inmovilización, aplicar las compresas frías en esta zona afectada, o sea, hielo, por 20 minutos cada 2 horas, inmovilizar las zonas afectadas, ya sea con vendas o tal vez uso de férulas, si no tenemos férulas, tal vez unas tablas con, eh, con venda y el traslado hacia un centro de salud. Ahora, la luxación es una distensión de los ligamentos y de la cápsula arterial con una salida del hueso o una articulación de su lugar, ¿no? ¿Cuál es la causa? El traumatismo puede ser directo o indirecto de la articulación. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? También evitar que el miembro lesionado a que haga una carga, va a haber una inflamación, un hinchazón y también un edema. Hay que inmovilizar la zona afectada, ya sea con vendas, con férulas, y no moverlas, y un traslado a un centro de salud. Ahora vamos a hablar sobre las quemaduras, que pueden ser por causa de calor, electricidad, sustancias químicas y radiación. Y saber qué provocó una quemadura es importante para determinar el tratamiento específico de la lesión que se presente. Estoy ocupada. A ver. Aló, doctor. Sí, doctor, estoy grabando, pero ya me cortó. Doctor, está bien, pues, pero me cortó la exposición. Bueno, entonces lo llevo como está. Pero ¿cómo lo retomo? Voy con la laptop, ya, doctor. Voy a llevar lo que hay. Voy con la laptop. Pasar, ¿qué cosa? Sí, tengo que cruzar como sea, porque tengo que ir para allá. Sí, señor, gracias.